Cuando el Señor le dice al pueblo, a Moisés, Faraón le va a preguntar cuál es su oficio. El Señor estaba interesado en que ellos supieran cuál era su oficio, su trabajo. Lucas 19:44. Y te derribarán a tierra, Lucas 19:44, y a tus hijos dentro de ti. Mire, mire qué interesante esto. Hablando de darle la espalda a Dios. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Ahora, note lo que dice al final. Oí, Carlos, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La palabra visitación en el original griego es la palabra episcopé. Episcopé o episcopé. Y una de los significados de visitación o de episcopé es oficio. El contexto de Lucas 19 le está hablando a Israel, a Jerusalén, y le está diciendo que por no haber entendido que el Cristo de la gloria, Dios mismo, había venido a rescatarlos, a llamarlos, iba a venir a consecuencia de no conocer el tiempo de su oficio, una innumerable colita o lista de atrocidades que los hebreos vivieron y aún están viviendo. No hablo mal del pueblo hebreo, al contrario, le bendecimos, pero quiero amarrar estas dos citas. La primera de Génesis, cuando Faraón pregunta cuál es su oficio, cuál es la visitación de Dios en tu vida, pues episcopé, ¿cuál es el oficio que tienes ahora? ¿Cuál es? Y en Lucas, Jesucristo mismo les dijo, iba a venir una serie de situaciones difíciles para ellos, por cuanto no conocieron el tiempo de su oficio o el tiempo de su visitación. La palabra episcopé significa oficio, pero según el diccionario, oficio es la ocupación habitual, el cargo o ministerio, función propia de alguna cosa. Cuando me refiero a cuál es tu oficio, me estoy refiriendo a cuál es el trabajo que tienes. Porque hay oficios sacerdotales, oficios financieros, hay diferentes tipos, pero en sí la palabra oficio es la función, es la ocupación, lo que Israel tenía que hacer cuando el Cordero apareció delante de ellos. ¿Qué debían de hacer? ¿Cuál era su trabajo? ¿Cuál era la ocupación que tenían que desarrollar? ¿Qué era lo que tenían que oficiar? Por eso a los ministros como yo tenemos un oficio. Mi oficio, hermano, es prepararle, alimentarle, cubrirle, cuidarle. Ese es mi oficio. No hay otro. Ese es el tiempo de mi visitación. Porque vuelvo a la carga, uno de los significados de episcopé es oficio. Y tomando esto como una referencia, cuando uno, hermano, no conoce el tiempo de su oficio, cuando uno no conoce el tiempo de su visitación, cuando uno no sabe qué debe de hacer en ese momento, uno pierde muchas cosas.
Esto se lo estoy compartiendo porque lo viví. No lo estoy viendo en nadie, yo lo viví. Y cuando la pastora Rosángel me entregó las estacas y ella sola me dijo, mira, viene un tiempo de ensanchamiento. Y en mi corazón el Señor me dijo, te voy a visitar para ensancharte. Y el Señor habló a mi corazón diciéndome, y si no encuentro, no reconozco el tiempo de eso, ¿qué pasa? En el segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 27. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 27, dice, ¿cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Hay dos maneras, hermano, de que podamos nosotros perder el tiempo del oficio. Uno, no conociéndolo. Pues ni sabía que era la señora que venía a darme el regalo. No le abrí. Y dos, en plena batalla, perderlo. Y uno de los pasajes, creo yo, bíblicos que realmente tiene una de las enseñanzas, hermano, en este respecto, más tremendos, hermano. Hay muchos, miles, millones, tal vez, no sé. Pero uno de los principales ejemplos de lo que les estoy hablando es Sansón. Yo no sé usted, hermano, pero yo no quiero que me pase lo que le pasó a Sansón. Jueces 16:22. Este es un versículo que lo hemos estado manejando y hemos estado encontrándole a aristas, por un lado, por otro. Pero quisiera hoy, hermano, una vez más, y ahorita me va a entender, no he iniciado realmente en el tema pleno, solo estoy como poniendo una base para que ustedes tengan la idea de que el enemigo de nuestras almas, Faraón, él está interesado en que nuestro oficio no se realice. Porque una de las cosas que Faraón le interesa saber, fíjate Ángel, es cuál es nuestro oficio. A nosotros no, hermano. Nosotros para todo. Pero si alguien, hermano, necesita saber eso, es el pueblo de Dios. Por eso el Señor se tomó la molestia, no la molestia, se tomó el tiempo, mejor dicho, para enseñarle a Israel cuál era el tiempo de su visitación. Cuál era el tiempo de su oficio, de su trabajo. Cuando digo oficio, me estoy refiriendo a cuál era la labor que tenían que hacer. Vosotros sois pastores de ovejas. ¿Recuerda usted? Que eso fue lo que el Señor le dijo. Ese es el tiempo. Pastorear. Y cuando les pregunten, ese es el fluir que hay. Ese es el mover que hay. Si el Señor le dijo a Moisés, si les preguntan, dígale que son pastores de ovejas, no son gente de guerra. Porque no era el tiempo, no era en la visitación de Jehová a Gibor. Era el fluir del pastoreo.
desierto es la palabra Midbar. Y Midbar significa campo abierto donde se pastorea el ganado. Y la palabra Midbar viene de una raíz que es dabar, que es hablar. Esa es la palabra pastoral. Lo que quiero notar en tu corazón es que debemos de conocer nuestras visitaciones. Debemos de conocer el tiempo en el que nosotros estamos. Porque el tiempo en el que Dios nos mete es el fluir en el que debemos de viajar. Yo no puedo ahora, hermano, moverme como oveja aquí dentro de esta casa. Porque no es el tiempo mío acá como oveja. Aunque soy oveja y tengo mi pastor, debo de conocer, porque Faraón está viendo para adentro y me va a preguntar cuál es tu oficio. Yo debo de saber que soy el pastor, que Dios ha delegado el ministro en este lugar. Por eso es importante para Dios que conozcamos cuál es el fluir o el mover. Jueces 16:22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Este hombre, hermano, este hombre llamado Sansón, nos da a nosotros una enseñanza, tal vez de las más importantes para aquellos que fuimos llamados a un oficio. Le voy a explicar y se lo voy a poner un poco más ralo. Todos los que estamos en esta noche tenemos un oficio. No, pastor, yo no, porque yo soy una ovejita y tengo 15 días de venir. O yo, pastor, primera vez que vengo. O pastor, mire, yo ya no quiero servir, no importa. Su oficio, hermano, no consiste solamente dentro de la iglesia. Usted tiene un oficio, una labor que hacer como padre. Mira qué interesante. No tiene nada que ver esto en la iglesia. Usted tiene, hermano, una visitación, o mejor dicho, Dios lo va a visitar a usted como papá, los que tenemos hijos. Y hay un oficio también como hijos. Hay un oficio como hermanos, como jefes, como vecinos, como amigos, como esposo, como esposa. Y no hay nada más triste que perder el tiempo de su visitación, perder el tiempo de su oficio. Yo le decía a los hermanos ayer, a los discipuladores, cuando Dios me hablaba esto en mi corazón, me decía, en algún momento yo me voy a llevar a tus padres. Este es el tiempo de oficiar como hijo. Porque si de repente, hermano, no le pongo coco a mis papás, ¿no quieren hablar conmigo? No, muchas gracias. ¿Quieren comer? No. ¿Quieren andar? No. Y fallecen. O van a dormirse. Ahí está uno, hermano, llorando. ¿Sabe por qué? Porque no conocí el tiempo de su oficio. ¿Cuál es la labor que tengo que hacer como hijo? ¿Cuál es la labor que tienes que hacer tú como hija o como hijo con tus padres? Porque si eres hijo y tienes padres, hay una labor, un trabajo que debes de desarrollar. Honrarles, apoyarles cuando te apoyaron durante tantos años. Ya no son sacarles, sino que llega un tiempo en tu oficio de volcarte a darles. Ya no que tú te recuestes en ellos y te cuelgues, sino que ellos se cuelguen y se recuesten en ti. Dice la Biblia que
Llega un momento donde los padres dice, abren la puerta, se los dije, y los hijos a la par de lado y lado. Y los hijos están a la puerta cuando tú hables con los enemigos. O sea, dentro del oficio, como hijos, hay una labor. ¿Sabe por qué el día de los santos o de los muertos hay tanta gente en los cementerios? Porque no oficiaron bien su labor. Porque el que está, hermano, consciente que tuvo la labor y ofició bien, está, hermano, en paz en su corazón. No hay remordimiento alguno, porque se ofició de la manera correcta. Ahora volquémonos como padres. Hace poco me vino a decir un padre, mi hijo quiere hacer esto, apóyalo. Oficiemos bien como padres, sin olvidar que no debemos de dejar de oficiar como hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que Israel está pasando y pasó cosas cardíacas porque no conocieron el tiempo de su oficio, de su trabajo, de su labor, episcope, de su ministración. Cuando uno, hermano, tiene un oficio, debe de desarrollarlo. Los israelitas nos dan la más grande enseñanza en cuanto a entender el tiempo de nuestro oficio. Yo no sé cuántos de ustedes están oficiando bien como esposos, cubriendo. Mire, ¿sabe qué es oficiar bien como esposos? Cubrirla, no hundirla. Oficiar bien como esposos es estar más alto y no la mujer más arriba y el hombre abajo. No. El oficiar bien como esposos es ser el ejemplo en la casa de lo que la Biblia marca que debe de ser un sacerdote. Ese es oficiar bien. Todo lo que venga aparte de o ajeno a esto es no conocer el tiempo. Porque se pasa el tiempo y las fuerzas se terminan. Los hijos ya no tienen, hermano, el ejemplo de... Porque muchos hijos miran a sus padres Superman. Un día mi hija me dijo, bien pequeña, me invitaron a predicar yo no era ni pastor, hermano, no era nada. Me dijo mi hija Esther, papi, me dijo, yo quiero ir donde tú vas. Y en ese momento empecé a recordarme los lugares tan feos que yo andaba. Y yo dije, voy a esforzarme porque nunca los conozca. Pero oficiar bien como padre, hermano. Primero me paso el tráiler yo mismo. Es que ustedes vean en mí, los que son hijos de casa, un ejemplo de transparencia, de santidad, de verdad. No de alguien que no falla, porque sería un mentiroso, sino de alguien que es honesto, que reconoce sus errores. Alguien que sabe perdonar y sabe extender la mano. ¿Y sabe por qué a veces me pongo a llorar? Porque me falta mucho. Y en eso pienso la labor de ustedes como ovejas. El tiempo de su oficio es ahora estar ahí. Haga
hágalo bien, desarróllelo a plenitud. Porque si no lo hace, va a traer consecuencias. Y yo no se lo digo como ave de mal agüero, hermano. Se lo digo porque cuando Esther me dijo eso, yo dije, ahora estoy en el tiempo en donde yo soy el superhombre. Y debo de enseñarle que yo no soy el superhombre se llama Jesucristo. Pero llega un momento en donde el hijo ya entiende. Llega un momento en donde usted le puede decir a su hijo, mira, mi hijo, yo puedo jugar basquetbol, béisbol, fútbol, nadar, puedo saltar un edificio de 15 metros, yo me sé todos los idiomas y el hijo se lo cree. Pero llega un momento en donde el hijo ya entiende que su papá es mentiroso, que es inestable, que es aguado. Y yo no quiero ser como mi papá, dijera el hijo. Y cuando ya queremos regresar a oficiar bien, ya el hijo creció, ya agarró otro ejemplo, y agarró el ejemplo de alguien malo. Ya no puedo recuperar los años. Yo quisiera apacharlo para hacerlo pequeño y volver otra vez a oficiar bien mi paternidad, pero ya se perdió. Entonces cuando uno, hermano, no oficia bien, hay cosas que no se recuperan. Yo me perdí muchas cosas preciosas de mi hija. Me perdí muchas cosas. Mi hija tiene 8 años, 9 años a cumplir. Me perdí muchas cosas hermosas. Y aunque quiera recuperar, di su primer año. Perdí ver sus primeros pasos. Perdí ver su primera sonrisa. Fíjate vos. Y aunque quiera recuperarlo, ya no puedo. Hay cosas que ya no se recuperan. ¿En dónde me baso? La vida de Sansón. Sansón, hermano, lo levantaron para ejercer un oficio, un trabajo, una labor. Ser juez de Israel, imagínese usted. Él era el juez número 12, gobierno. Cuando el Señor lo vio, hermano, le dijo, quiero que oficies la labor que quiero que hagas. Y Dios me habló a mi corazón y se lo transmito. Todo oficio debe de tener pelo largo. Oiga lo que le voy a decir. Sansón tenía que estar consagrado a su oficio. Y la señal de la consagración era dejarse crecer el pelo, o mejor dicho, no cortárselo. La fuerza de Sansón no estaba en el pelo. La fuerza de Sansón estaba en la consagración a su oficio. Me seréis en nazareo. Dice Levíticos que los nazareos tenían que beber vino. No tenían que tener nada con la uva, jamás. No podían acercarse a un muerto. Ellos no podían hacer muchas cosas. Ellos no podían, hermano, ni siquiera cortarse las puntas. Cada oficio, como hijo, necesitas tener güedejas o pelo largo. Cada oficio se necesita una consagración. Yo quiero consagrarme para ejercer el oficio de ser padre de muchos de ustedes. ¿Y qué significa consagrarme? Dedicarme a eso. Hay padres que perdieron su cabellera por el trabajo. El oficio como papás se lo cortaron, le cortaron la consagración. Ahora
están consagrados al trabajo. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. Prepárate para tu bendición. Fortaleza de Sion, Zona 3. Te invita a sus diferentes cultos. Martes Doctrina, 6:30 de la tarde. Miércoles Damas, 9 de la mañana. Jueves Estudio Bíblico, 6:30 de la tarde. Domingo, Culto General, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Tu vida va a cambiar. Fortaleza de Sion, Zona 3. Ubícanos en la 8ª calle 074, Zona 3, al inicio del periférico. Te esperamos con toda tu familia. Y le dan más importancia al trabajo cuando el momentum o el oficio en el cual estaban metidos era de ser padres. Y cuando el hijo crece y quiere recuperar, ya no puede, ya no tiene pelo. Como hijos, mi oficio es con mis cuates. Vamos al parqueo, vamos a Super 24, vamos a las fiestas, vamos a donde sea. Pero no quiero y no me gusta estar con mis papás, son aburridos. Ese es tu oficio ahora. Cuando tú dejas tu oficio, Dalila te cortó el pelo. Y Dios me mostraba esto. Y el Señor me decía, hoy voy a rescatar los oficios perdidos. Hoy voy a rescatar los momentum que se quedaron congelados en mi pueblo, me dijo. Hoy vengo yo a hacerles crecer el pelo. Hoy vengo otra vez a darle la oportunidad que oficien. Porque yo, hermano, fui uno que perdió la cabellera. Me quitó el pelo de Dalila. Perdí la consagración de mi oficio muchas veces. Y es más, me seducen para que pierda el oficio del pastorado. Yo no quiero que nadie me quite el oficio de ser esposo, de ser padre, de ser hijo, de ser hermano, de verlos a ustedes cuando se gozan, cuando levantan sus manos. Y eso solamente yo lo puedo retener si no permito que me quiten mi cabellera. Mire esto, Sansón fue levantado para ser juez. Y él perdió, hermano, todo. ¿Sabe qué es lo primero que le quitan a alguien que perdió su oficialidad? ¿Qué es, Zuli? Sus ojos. ¿Saben qué dicen los Sansón cuando ya no tiene pelo? ¿Y qué vas a ver si te quitaron los ojos? ¿Saben qué dije yo varias veces? Ya no quiero el ministerio, dije. Ya no quiero ser pastor, fíjate tú. Me iba a aprender. Me dejé quitar la cabellera. Y yo le decía al Señor, ya no quiero el ministerio. Ya no quiero saber nada de ti porque no puedo serte fiel. ¿Cuántos de nosotros no nos habrán quitado el pelo como hijos? ¿Cuántos no nos habrán quitado el pelo como padres? Como hermanos. No estoy tomando en cuenta la iglesia. Estoy viendo la vida general y particular de los otros. ¿Cuántos no nos han quitado el pelo, hijo?
Cuando Sansón, hermano, quiso recuperarlo, eso es lo más tremendo. Dios me dijo: diles a mi pueblo, diles que cada oficio que yo les he dado cita consagración. Que estés dedicado, hermano, a ser un buen hijo. Que estés dedicado a ser un buen padre. Que estés dedicado a ser un buen hermano. Dedicado a ser una buena oveja. Dedicado a ser un buen líder. Dedicado a ser un buen jefe en su empresa. Dedicado a ser un buen adorador. Un buen servidor. Un buen diácono. Un buen líder de área. Dedicado. Y esa dedicación o consagración necesita que no te dejes quitar el pelo. Hoy Dios te dice esto: Sansón se quedó ciego. Una de las características de alguien que perdió la consagración es que no mira las cosas igual. Para mí no es importante, está bien, yo no lo veo de esa manera. Sansón ya no veía. ¿Sabe? Sansón ya no oficiaba o no trabajaba ya para Dios. Trabajaba para los filisteos. Y mire, se lo voy a decir por experiencia. Ningún Sansón se puede sentir bien donde está siendo esclavizado. Fíjate, no es mentira que las drogas lo hacen sentir bien a uno. No, Sansón se sentía mal estando con los filisteos. Es mentira que el poder, es mentira que el dinero, es mentira. Uno no se siente bien. Sansón no se sentía bien. Él fue levantado para destruir a los filisteos. Y resultó para ellos. Resultó trabajando para ellos. Qué bien se iba a sentir ese hombre. Jueces 13:5. Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Será nazareo a Dios desde su nacimiento. Ahora, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Cada oficio tiene una función, Karen. El oficio de Sansón era salvar a Israel de los filisteos. Y resultó siendo esclavo de ellos. El tiempo de su visitación, el tiempo de su oficialidad, lo dejó pasar. Mire, y le voy a decir esto. Ayer le dije a los discipuladores. Dice que en el último momento de la vida de Sansón se dio cuenta, como nos pasa a muchos, que se le había pasado el tiempo. Oiga, Sansón nunca disfrutó ser juez. Nunca. Él nunca disfrutó su oficio. Es que ese es el punto. Y cuando estaba, hermano, en el molino, me imagino que él se dio cuenta que qué hacía ahí, cuando él tenía que salvar al pueblo. Como padres, ¿qué hago aquí cuando debo de estar con mi hijo? ¿Qué hago aquí cuando debo de estar sirviéndole a Dios? ¿Qué hago aquí cuando debo de estar con mi esposa? ¿Qué hago aquí cuando debo de estar adorando?
Y Sansón le dijo: Señor, devuélveme la fuerza. Aunque sea por última vez, devuélveme la fuerza. Y dice la Biblia que el Señor le devolvió la fuerza, porque su pelo, dice la Biblia, había empezado a crecer nuevamente. Le devolvieron la fuerza a Sansón. Y dice que él agarró los dos pilares de la casa y los empujó. Y ese día mató a más gente que lo que mató en toda su vida. Pero allá que no lo dice, pero por la historia sabemos que sucedió. Aunque Dios le devolvió la fuerza, Oscar, y aunque regresó a su oficio, jamás volvió a ver. Nunca recuperó sus ojos. Hay cosas que se pierden, que no se recuperan. Si tú estás en esta noche acá, es porque Dios está interesado en que cuando Faraón te pregunte: oye, Vinicio, ¿cuál es tu oficio?, tú lo respondas: soy esposo, soy padre, soy hijo de Dios, soy hermano. Ese es mi oficio. Aquí hay Sansones que necesitan saber cuál es su oficio. Y si te cortaron las cabelleras, Satanás no tiene el poder para detener que vuelvan a ser. Mira cómo es Dios de lindo. Te pueden rapar. Sansón fue engañado, hermano. Nunca se ministró. Sansón, aunque tenía un área en su vida que necesitaba ayuda, nunca la reconoció de Dios. Y él te ha dado para liberar a Israel de los filisteos. Y por no ser humilde y reconocer, le quitaron la cabellera. Perdió la vista y lo llevaron, hermano, al calabozo a trabajar. Dice la Biblia que el pelo le volvió a crecer. ¿Sabe qué significa esto? Proceso de restauración del siervo. Fíjate, Zuli. Dios me decía: ¿sabes por qué dejé un versículo donde solo dijera eso? Por dos cosas, me dijo el Señor. La primera, porque para que haya restauración después que te cortan el pelo, como esposo, como padre, como hijo, como oveja, necesita un proceso paulatino. Oiga esto, ese se le llama el proceso de restauración. El pelo no le crece, y aquí está, no. Lentamente. Por eso las personas que les quitan el pelo no pueden regresar, hermano. Aquí estoy, sí, no. El pelo le está creciendo. Y es un proceso, hermano, lento, que Sansón lo vivió. Fue restaurado, pero no le devolvieron sus ojos. Y número dos, que Satanás tiene el poder de tocar lo externo tuyo, como lo hicieron con Job, pero de la cabeza para adentro. Él no puede tocar la raíz, aunque te han quitado el pelo. Oye, carecita, hay algo vivo dentro. Hay algo
algo que salió y va a volver a salir. Aunque te dejaron rapado, hay algo que vuelve a salir. Y eso me pasó a mí. Me dejaron rapado muchas veces, pero había algo vivo dentro de mí que sale. Y Satanás sabía, porque una vez le cortaron el pelo, no se lo siguieron cortando. Lo que el enemigo quiere, mire, Satanás sabe que si te quitas la consagración pierdes fuerza, pierdes tu tiempo, tu momentum, tu oficialidad, tu oficio. Y él no puede hacer nada para que vuelvas, hermano, a tu oficio. Porque los dones y los llamamientos son irrevocables. Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Dios dijo, Dios lo hará. Y eso Satanás lo sabe. Pero él no quiere que disfrutes tu tiempo, tu oficio. Él sabía que le iba a crecer el pelo a Sansón. Pero dijo, aunque le vuelva a crecer, lo voy a dejar marcado. Y la marca fueron sus ojos. Yo quisiera que por un momento cerraras tus ojos y no vayas a pensar en lo que perdiste, que no te interese. Y si te sirve de algo, en el tiempo en el que Sansón fue oficialmente levantado, no era el tiempo de gracia. Hoy dice la Biblia que lo que se comió el saltón, el revoltón, lo que se comió la aruga, Dios te lo vuelve a dar. Entonces el punto no es que perdí. El punto de esta noche es, Señor, ¿cuál es mi oficio? Yo no quiero que se vayan mis padres sin oficiar bien como hijo. No importa sus errores, sus defectos. No quiero que se vaya mi hermana, mi hermano. No quiero, Señor, salirme de este cuerpo. No quiero que tú regreses por tu iglesia y yo no hubiera oficiado. Esta es una noche que el Señor está rescatando tu oficio. Esta es una noche en donde el Señor está haciéndote crecer el pelo. Es una noche de nuevos comienzos.